A continuación vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de campo eléctrico. El ejercicio dice así: calcular la magnitud del campo eléctrico creado por dos cargas. Una carga Q1 igual a 4 por 10 a la menos 6 coulomb y una carga Q2 igual a menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb. En el punto situado entre ambas cargas, sobre el segmento que las une, a 20 centímetros de la primera y a 60 centímetros de la segunda. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un análisis gráfico del ejercicio que nos están dando. Como puedes apreciar, nos están dando una carga puntual que es positiva de 4 por 10 a la menos 6 coulomb, y también nos dan una segunda carga puntual negativa de menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Entre ambas cargas vamos a colocar una carga de prueba que por convenio siempre será una carga positiva. Esa carga de prueba debe estar a una distancia de 20 centímetros de la carga puntual Q1 y a 60 centímetros de una carga puntual Q2. Transformando 20 centímetros a metros es equivalente a decir 2 por 10 a la menos 1 metros. Mientras que transformando 60 centímetros a metro es equivalente a decir 6 por 10 a la menos 1 metro. Entonces, es importante indicar que esta carga puntual Q1 genera un campo eléctrico cuyas líneas radiales están dirigidas de adentro hacia afuera. Es por esa razón que esta carga de prueba se va a ver afectada por ese campo eléctrico y se va a alejar de la carga puntual Q1, mientras que la carga Q2 también genera su campo eléctrico cuyas líneas radiales están dirigidas de afuera hacia adentro. Es por esa razón que esta carga de prueba se ve afectada también por este campo eléctrico y va a estar dirigida hacia la carga Q2. ¿Qué debemos hacer? Debemos determinar la magnitud del campo eléctrico creado por la carga puntual Q1 y debemos determinar la magnitud del campo eléctrico creado por la carga puntual Q2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo uso de la siguiente ecuación. Sustituimos. Aquí tenemos la constante, el valor de la constante, 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, multiplicado por la carga Q1, que es 4 por 10 a la menos 6 coulomb, y todo eso dividido entre la distancia que existe de esta carga puntual a la carga de prueba, que es 2 por 10 a la menos 1 metro. Todo eso elevado al cuadrado. Realizando las operaciones correspondientes, vamos a multiplicar primero aquellos números que no son potencia de base 10. Es decir, multiplicamos 9 por 4, que es igual a 36. Ese 36 va a quedar multiplicado por una potencia de base 10 que va a tener un exponente positivo, ya que 9 menos 6 va a ser igual a 10 elevado a la 3. Entonces, este coulomb se simplifica con un coulomb de acá y la expresión del numerador me quedaría newton metros cuadrados sobre coulomb. En el denominador desarrollamos la potencia, 2 elevado a la 2 son 4 y menos 1 multiplicado por 2 es menos 2. Entonces nos quedaría 4 por 10 elevado a la menos 2 metros cuadrados. Metros cuadrados se va a simplificar con metros cuadrados. Podemos decir entonces que la intensidad del campo eléctrico Q1 va a ser igual a 36 dividido entre 4 sería 9. Y ese 9 va a quedar multiplicado por 10 elevado a la 5. Ya que 3 menos 2 es igual a 5. Newton sobre coulomb. Y ya tenemos la intensidad del campo eléctrico
creado por la carga puntual positiva Q1. Vamos a realizar el mismo procedimiento, pero con la carga Q2. Pero antes vamos a escribir este resultado por acá. Ok. Aplicando la ecuación, sustituimos magnitud del campo eléctrico va a ser igual a la constante, que es 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, multiplicado por la carga Q2. La carga Q2 es 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Es importante mencionar que no hace falta sustituir el signo negativo. Entonces colocamos 5 por 10 a la menos 6 coulomb dividido entre la distancia de separación entre estas dos cargas, carga de prueba y carga puntual, que es de 6 por 10 a la menos 1 metro al cuadrado. Multiplicamos las potencias, que los números que no son potencia de base 10, es decir, 9 por 5 es igual a 45. Eso va multiplicado por una potencia de base 10 con exponente positivo, ya que 9 menos 6 es igual a 3. Coulomb se simplifica con coulomb y nos quedaría newton metros cuadrados sobre coulomb. Todo eso dividido entre 6 elevado a la 2 son 36 y menos 2 multiplicado por 2 es igual a menos 2. Entonces queda 36 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Metros cuadrados se va a simplificar con metros cuadrados y nos va a quedar el resultado en newton sobre coulomb. Dividimos 45 entre 36, que es igual a 1,25. Y eso va a quedar multiplicado por una potencia de base 10, cuyo exponente es 5, ya que 3 menos 2 es igual a 5. Newton sobre coulomb. Y ya tenemos la magnitud del campo eléctrico creado por la carga puntual Q2. Escribimos este resultado por acá para utilizarlo en el siguiente procedimiento. Ok, borramos esta parte. Podemos decir entonces que la magnitud del campo eléctrico creado por la carga Q1 y la carga Q2 va a ser igual a la sumatoria de la magnitud del campo eléctrico creado por la carga 1 y la magnitud del campo eléctrico creado por la carga Q2. Sustituimos y entonces decimos que la magnitud resultante entonces va a ser igual a 1,025 por 10 a la menos 6 newton sobre coulomb. Y esta es la magnitud que nos estaban pidiendo. Espero que este ejercicio sea de ayuda para ti en tus estudios de física. Nos vemos en un próximo video.